Esta noche vamos a leer Apocalipsis capítulo 19, el versículo 1. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. El jueves pasado hemos estudiado sobre la destrucción de la gran ramera y gran Babilonia, ¿sí o no? Y capítulo 19 también está escrito sobre este punto, ¿no? Aquí dice que en el cielo habrá una gran voz, gran multitud en el cielo, que dice aleluya. ¿Qué significa aleluya? Alabad a Dios, ¿sí o no? Alabas sea un Dios, ¿sí o no? A Dios. ¿Por qué? Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. En Dios, ¿qué hay? Salvación y honra y poder. ¿Qué más? Gloria. ¿Cómo ustedes han podido recibir la salvación? Por Él. ¿Sí o no? 2. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación. Ustedes ya han escuchado que la gran ramera tomaba mucha sangre de los santos, ¿sí o no? Anteriormente y también en el tiempo de gran tribulación, ¿sí o no? Primero. Pero ustedes ya saben que Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Según Sofonías capítulo 17, Jehová se gozará sobre ti con alegría. Sobre los israelitas salvos, ¿sí o no? También los santos, ¿sí o no? Sofonía capítulo 3, el versículo 17. Primero dice: en aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se regocijará sobre ti con
cánticos. Únicamente Jehová tiene interés en los santos, en la tierra. Pero la gran ramera fácilmente mataba muchos justos y tomando la sangre de ellos sin miedo. Siempre Jehová pagaba a los que mataban a los cristianos, ¿sí? Siempre vengaba, ¿sí? La gran ramera, ¿por qué fue destruida? Por 10 reyes y la bestia. Porque la gran ramera mataba a muchos santos, ¿sí? Tomando mucha sangre de los justos, por eso. Ya le dije que Nahum capítulo 1, el versículo 2. Dios es, ¿qué? Dios de venganza, ¿sí? Por eso, el que siempre bendice a los santos, luego Jehová bendice a ellos, ¿sí? Anteriormente, ahora también, más adelante. Como que él bendijo a Abraham, Génesis capítulo 12, ¿sí? El que bendijere a Abraham, luego Jehová, sí, bendice a él. El que maldijere a Abraham, Dios maldice a él, ¿sí? ¿Por qué? Aquí dice, Jehová está en medio de ti, en Jerusalén, de los santos, ¿sí? Poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Siempre Jehová se enfocará a los santos. ¿Sí? Él no tiene interés en las cosas mundanas, sino solo en los santos. Pero la gran ramera, sin miedo, mataba a muchos santos, también matara en gran tribulación, ¿sí? Por eso Jehová va a vengar a la gran ramera en vez de los santos. También los santos rogaban mucho a Dios, ¿sí? En vez de nosotros, por favor, pague a nuestros enemigos. Recuerde el derramamiento de nuestra sangre, Señor, Dios mío. Después quiero que lean Salmos capítulo 94, donde también está escrito sobre este punto. Jehová es el Dios de venganza. Salmos capítulo 58, donde también está escrito sobre este punto. Ya el jueves pasado yo expliqué, ¿sí? ¿Quieres buscar otra vez? Salmos 58, según el testimonio de David. 58 el versículo 10. Se alegrará el justo cuando viere la venganza. Sus pies lavará en la sangre del
impío. Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. David, ¿qué testificó? Se alegrará el justo cuando viere la venganza, ¿sí o no? Venganza de Dios, ¿sí o no? Sus pies lavará en la sangre del impío. Ciertamente hay galardón para el justo. Ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Pero la gran ramera fácilmente mataba a muchos santos ignorantemente. Jehová, Dios de las venganzas, muéstrate. Salmos capítulo 94, el versículo 1. 14. Porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. Por eso, Apocalipsis capítulo 19, el versículo 2. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. ¿Sí? La gran ramera mataba a muchos justos. También mataron en gran tribulación. Pues sí o sí Dios va a pagar a la gran ramera por la sangre de los santos. Por eso su juicio serán justos y verdaderos. ¿Dónde está alegría de Dios? En medio de los santos, ¿sí o no? Según Abdías capítulo 3. Pues el que bendice a Jerusalén, luego Jehová bendecirá, como el testimonio de David, ¿sí o no? Por eso 3, otra vez dieron aleluya. Alabado sea Dios. Otra vez dieron aleluya. ¿Por qué? Y el humo de ella, el humo de la gran ramera, sube por los siglos de los siglos. ¿Sí? Ese humo será como el símbolo del juicio de Dios. Dios quemará, destruirá completamente. Y 4, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y él oí como la voz de una gran multitud como él, estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro de todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas de Cordero y su esposa se ha preparado.
Hermanos, ¿por qué aquí está escrito que han llegado las bodas de Cordero? Aquí no está escrito que han llegado las bodas de Jesús. Tampoco las bodas del Hijo de Dios, sino las bodas de Cordero. Cordero, Cordero, Cordero. ¿Sí o no? ¿Por qué? Hermanos, han llegado las bodas de Cordero y su esposa se ha preparado. Cordero, Cordero, Cordero. ¿Por qué? Hermanos, según San Juan capítulo 1, donde está escrito que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el Cordero de Dios. ¿Sí o no? Era el Cordero de Dios. ¿Qué significa esto? Él se sacrificó por nosotros. Derramó su preciosa sangre. Para ser que nuestro verdadero marido. Como que David se casó con Mical por precio. ¿Sí o no? No necesitamos, yo solo leo Efesios capítulo 5, el versículo 2. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Aquí dice, se entregó, Cristo nos amó. ¿Cómo? Se entregó a sí mismo, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Él nos amó. ¿Cómo? Se entregó a sí mismo por nuestros pecados, ¿sí? Por amarnos y sacrificio para ser nuestro verdadero marido. Pues han llegado ¿qué? Las bodas de Cordero. Donde no está escrito las bodas del Hijo de Dios, sino las bodas de Cordero. Él era un sacrificio por nosotros, también para nosotros. Pues Hebreos capítulo 10, desde el versículo 10, capítulo 10 y el versículo 10, y 11, 12, 13, 14, 15, ¿dónde están escritos? Sacrificio, sacrificio, ofrenda y sacrificio por nuestros pecados a Dios. Por eso Él puede ser nuestro marido, ¿sí o no? Porque nos amó. ¿Cómo nos amó? Se entregó a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados. Y ofrenda y sacrificio. Se sacrificó por nosotros. ¿Por qué? Amó mucho a nosotros.
Por eso Él es amor, ¿sí o no? El verdadero amor. Pues el apóstol Pablo enseñó a los hermanos en Éfeso que andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Por eso Apocalipsis capítulo 19, el versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas de Cordero y su esposa se ha preparado. Hermanos, pues yo estoy muy agradecido con Dios, porque también versículo 9, y el ángel medio escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas de aquí también Cordero. Apocalipsis capítulo 19, el versículo 9. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y medio. Estos son palabras verdaderas de Dios. Cordero. Por eso sus esposas ya han preparado, ¿sí o no? ¿Por qué? Por purificar sus ropas en la sangre de Cordero. Apocalipsis capítulo 7, el versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome, estos que están vestidos de ropa blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Preparando, ¿qué? Las bodas. Cordero, Cordero, Cordero. Por eso vino a la tierra para ser crucificado, ¿sí o no? Para ser nuestro verdadero marido. Por eso, el que entiende el Evangelio de Cristo, también que entiende al amor de su marido. Preparando sus esposas que ya han preparado que las bodas. ¿Cómo? Aquí dice. Esos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esa acción era muy buena, ¿sí o no? 자, hoy quiero explicar sobre, sí quiero explicar todo, pero especialmente el versículo 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones de fusta de los santos. Todas las esposas de Cordero, ¿qué van a vestirse? Del lino fino. ¿Sí o no? ¿Sí o no?
Pero aquí dice, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y algunos me decían, pastor, la gente que hace la buena obra por sí mismo, él podrá vestirse de lino fino, de ninguna manera. Las acciones justas de los santos. ¿Cuál es? El lino fino. Ya, ¿qué es? ¿Qué es? Las acciones justas de los santos. 자, según San Mateo capítulo 22, no necesitan buscar. Según San Mateo capítulo 22, palabra de la fiesta de bodas. El rey invitaba a sus conocidos, ¿sí o no? Pero la mayoría de ellos no querían asistir a la boda de su hijo. Pero 4 volvió a enviar otro siervo diciendo, decid a los convidados, y aquí he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos. Aquí dice, todo está dispuesto. Venid a las bodas. Todo está dispuesto. Hasta la ropa de boda, ¿sí? Un vestido de boda. ¿Quién va a hacer el lino fino? ¿El hombre? De ninguna manera. Jehová. Todo está dispuesto, ¿sí o no? Pero 12 y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Por eso fue echado, ¿sí o no? ¿Cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Ya el rey preparó, ¿qué? La ropa de boda. Pero voluntariamente no quiso vestirse de la ropa de boda. Por eso fue echado. Las acciones justas de los santos. ¿Qué son? Primero, lavando, limpiando su ropa en la sangre de cordero. ¿Sí o no? Todos los verdaderos cristianos ya han puesto, ¿qué han puesto? De la ropa de bodas. Aquí dice, todo está dispuesto. Venid a las bodas. 자, entonces, el versículo 2, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Cerró
su boca. ¿Por qué? Porque él no se vestía de la ropa de boda. ¿Mm? Porque no quiso quitarse de su propia ropa, por eso. ¿Sí o no? Un día el apóstol Pablo se quitó de su propia ropa. Luego se puso de la ropa que Jehová había hecho, Jesús había hecho, según Filipenses capítulo 3. Lo que eran las acciones justas de los santos. ¿Sí? ¿Cómo el hombre puede hacer el lino fino por su propia obra? De ninguna manera. Ya todo está dispuesto. Pero muchos fariseos, muchos ateos, no quieren quitarse de sus propias ropas. La ropa era el símbolo de la justicia. Pero todos los verdaderos cristianos se quitaron de sus propias justicias para ponerse de la justicia de Dios. Ni tampoco quieren lavar sus ropas en la sangre de cordero. ¿Sí o no? Por eso Filipenses capítulo 3, el apóstol Pablo testificó que 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como perdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Él exactamente tiró, ¿qué tiró? Su propia ropa, la cual era su propia justicia, para ponerse de la ropa que Jesús había hecho. Pues en King James Version, ¿dónde está escrito que las acciones justas de los santos en King James Version? Justicia de los santos. Así está escrito. Por los justos, ¿qué tipo de justicia tienen? Como que el apóstol Pablo tenía la justicia de Dios. ¿Sí o no? Pero los muchos ignorantes me dicen, pastor, yo puedo hacer el lino fino por mi propia obra, de ninguna manera.
En Isaías capítulo 59, donde está escrito, la gente no puede hacer la ropa para cubrir. Todo está dispuesto. Todo está dispuesto. Pero un hombre que asistió a las bodas de rey, él voluntariamente no quiso ponerse de la ropa de las bodas que el rey preparó. Ya todo está dispuesto, pero él no quiso. Pues, ¿cómo entraste aquí? Todo está dispuesto, pero él no quiso. Pues echa. Toda nuestra justicia como trapo de inmundicia. Para ganar a Cristo. El apóstol Pablo tiró su propia justicia. Por eso aquí está escrito Apocalipsis capítulo también 14. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, y la fe de Jesús. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los que son las acciones justas de los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios son diferentes que la ley de Moisés. ¿Sí o no? Su primer nuevo mandamiento es que tener y recibir la vida eterna por Cristo. Y segundo, hacer el amor fraterno. Por eso aquí, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de nosotros, no, la fe de Jesucristo. Por eso, ¿qué dice? Gocémonos, Apocalipsis capítulo 19, 7. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas de Cordero. No está escrito que han llegado las bodas de Hijo de Dios, no. Las bodas de Cordero. Y su esposa sea preparada. Y su esposa sea preparada. ¿Sí o no? ¿Cómo? Guardaba los mandamientos de Dios y ¿qué? Teniendo la fe de Jesús. Lavando su ropa en la sangre de Cordero. ¿Sí? Para asistir a las bodas de Cordero. Para preparar. Entonces, ustedes ya se quitaron de sus ropas, sus propias ropas, para ponerse de la ropa que Jesús había hecho. Ustedes tienen las acciones justas de los santos. Los que son los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo.
Ya están preparando el lino fino por sus obras o por Jesús, por la sangre de Cordero, por la obra de Cordero. ¿Sí? Pues yo tengo las acciones justas de los santos por guardar los mandamientos de Dios y teniendo la fe de Jesucristo. ¿Cuál es su primer mandamiento? Nuevo mandamiento. La vida eterna. Según San Juan capítulo 3. Y 15, donde está escrito el nuevo mandamiento también, que hacer el amor fraterno. Perdón, San Juan capítulo 12, el versículo 50, no está en busca. Sé que su mandamiento es vida eterna. Entonces, ¿dónde está vida eterna? La cual está en Jesús. ¿Sí o no? Sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Jesús nos dijo a nosotros, sé que su mandamiento es vida eterna. ¿Dónde está la vida eterna? La cual está en Jesús. La vida está en Él. Según San Juan capítulo 1, el versículo 4. En San Juan capítulo 15, también, ¿dónde está el nuevo mandamiento? ¿Qué? Hacer el amor fraterno. Primero, San Juan capítulo 12, el versículo 50. También 15, el versículo 10. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en él, en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Aquí dice. Hacer amor fraterno. Por eso las esposas del Cordero ya han preparado que el lino fino, por guardar los mandamientos de Dios y también por tener la fe de Jesús. Aunque aviso a los convidados que todo está dispuesto, pero mirando que las bodas de Cordero que el rey preparó, pero no miraba. ¿Sí o no? Mía es mejor que es. Así, ¿sí o no? Nuestro verdadero marido ya nos ama. Pues he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Todos los santos ya lavaron. Lavaron. ¿Qué? En la sangre de Cordero. Nos ama. ¿Cómo? Se entregó a sí mismo. Y ofrenda ahí sacrificio. En olor fragante. Él primero me ama. Él primero se sacrificó por mí. Por eso yo también amé a Él. También amo a Él ahora. Pero los arrogantes, esa ropa,
no es buena. Mía es muy buena. ¿Sí? Por eso, aquí dice, porque han llegado las bodas de Cordero y su esposa se ha preparado. Y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Sí o no? ¿Por guardar la ley de Moisés? De ninguna manera. Entre todos los hombres, nadie puede hacer el lino fino por su propia obra. Ay, pastor, ¿dónde está escrito? Yo solo leo. Sus telas no servían para vestir, ni de sus obras eran cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad y obra de rapiña está en sus manos. Isaías capítulo 59, el versículo 6. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren, saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad y obras de rapiña está en sus manos. Nadie puede hacer el lino fino por su propia obra, sino solo Dios, sino solo nuestro Señor Jesús. Todo está dispuesto, hasta la ropa de las bodas. Pero un ignorante no quiso. Primero, no quiso quitarse de su propia ropa. Oh, me gusta mi ropa. Me gusta mi propia obra, me gusta mi propia ropa, me gusta mi propia justicia. ¿Por qué tengo que lavar mi ropa en la sangre de Cordero? No quiero. Sus telas no servían para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad y obras de rapiña está en sus manos. Por eso yo he preparado el lino fino por las acciones de justas de los santos, lavando mi ropa en la sangre de Cordero, guardando los mandamientos de Dios. ¿Sí? Por eso, Apocalipsis capítulo 19, el versículo 9. Y el ángel me dio escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas de Cordero. Y me dijo, estos son palabras verdaderas de Dios. Estas son palabras verdaderas de Dios. La cena de las bodas de Cordero, ¿qué son? Palabras verdaderas de Dios. Yo me pondré a sus pies
para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ya le prediqué sobre este punto, que el testimonio de Jesús, el domingo pasado, ¿sí o no? Todos los pedagogos cristianos tienen el testimonio de Jesucristo, lo que es el evangelio de Cristo. Ya ustedes tienen el testimonio de Cristo, entonces ustedes son bienaventurados, son muy bendecidos. ¿Ya han preparado la ropa de las bodas? ¿Ya tienen el lino fino? ¿Todavía no tienen? ¿Todavía tienen que hacer el lino fino por sus propias obras en la carne? Hermanos, por favor, ahora quiero que ustedes reciban el perdón de los pecados para lavar sus ropas en la sangre de Cordero, para tener el lino fino. ¿Sí o no? Quiero que reciban el testimonio de Jesucristo en vez del testimonio de los hombres. Ya, 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Hermanos, el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Él es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí o no? Me olvide, solo quiero que ustedes escriben sus como agendas. Solamente capítulo y versículo. Oseas capítulo 2, el versículo 19. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Dios. Te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia. Nuestra propia justicia, no, la justicia de Dios. Y juicio, benignidad y misericordia. ¿Cómo la gente puede casarse en Cristo? En su justicia y juicio, benignidad y misericordia. Aquí no está escrito la obra humana. La obra de guardar la ley de Moisés, tampoco. Sino misericordia, benignidad. ¿Qué significa la palabra benignidad? Benignidad es igual que clemencia y la gracia. Yo busqué diccionario en español. ¿Qué significa benignidad?
clemencia y la gracia. Aquí no está escrito la obra humana. Te desposaré, ¿qué significa? Vas a casarse conmigo, ¿sí o no? En justicia de Dios y misericordia de Jesús, ¿qué más? Juicio y benignidad. La gracia, clemencia, gracia. Por eso, usted tiene que preparar el lino fino por sus obras de ninguna manera. La gente únicamente puede casarse con Cristo Jesús en justicia y misericordia, benignidad. Benignidad es la gracia y juicio. 자, vamos a volver a Apocalipsis capítulo 11. El que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Se llamaba fiel y verdadero. Hermanos, Jesús es que el Señor muy fiel a sus promesas. Fiel y verdadero a sus promesas. Él va a cumplir, nuestro Señor va a cumplir Salmos capítulo 2. Aquí. Ya Salmos capítulo 2, ¿dónde está escrito sobre este punto? Aquí dice, el versículo 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del flor y de la ira de Dios Todopoderoso. 16. Y en su vestidura, en su muslo, tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí dice, Él las reirá con vara de hierro. 자, Salmos capítulo 2, no necesitamos, solo yo leo. Salmos capítulo 2. El versículo 9. Los quebrantarás con vara de ¿qué? Hierro, como vacía de alfarero los desmenuzarás. Aquí dice. 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, Jesús. Yo te entregaré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vacía de alfarero los desmenuzarás. 10. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Oh reyes. Aquí está el hierro. Apocalipsis capítulo 19, el versículo 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar de vino del flor de la ira de Dios Todopoderoso. Por eso, todo lo
reyes de tierra, todo van a morir. ¿Sí o no? Él montaba en el caballo blanco. También, ¿qué está escrito? He aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Él va a cumplir, ¿qué va a cumplir? Salmos capítulo 2. Pero muchos reyes van a morir. ¿Sí? La Biblia es más correcta que la computadora. ¿Sí o no? El que escribió Salmos capítulo ya había visto Apocalipsis capítulo 19 con anticipación. Nuestro Señor Mesías va a reinar sobre todo el mundo. ¿Sí o no? Fiel y verdadero. ¿Qué significa? Él es fiel y verdadero a sus promesas. Aquí diciendo que verdadero y con justicia juzga y pelea. A él va a pelear. A todos reyes del mundo. Sobre todo con anticristo y el falso profeta. ¿Sí o no? Él matará a todos. ¿Sí o no? Porque de su boca, ¿qué saldrá? La espada aguda. ¿Sí o no? Peleará. Pues el que escribe Salmos capítulo 2, ya él había visto con anticipación. Apocalipsis capítulo 19. Entonces, ¿cómo puede menospreciar la Biblia? De ninguna manera. Sobre todo, miren, aquí dice 20. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. El anticristo, la bestia y el falso profeta, todo van a entrar aquí, en el lago de fuego. Azufre, ¿sí? Vivos, ¿sí o no? Por eso, muchas aves van a juntarse para comer toda la carne de los reyes y pueblos pequeños, todos. ¿Sí o no? Mientras que la espada aguda saldrán de la boca de nuestro Señor Jesús. Hermanos, por eso hay que confirmar a sus almas.
ya he preparado para las bodas de Cordero de Dios. ¿Sí o no? Los muchos me dicen, pastor, tengo que hacer el lino fino por mi propia obra. Nuestra propia tela no sirve, no sirve. ¿Sí o no? Por eso, cuando yo leía Apocalipsis capítulo 19, en aquel primero Jehová me hizo entender que Dios solamente se enfocaba y se enfocará a los santos. Solo teniendo interés en los santos, nada. Pero fácilmente la gran ramera mataba y perseguía. ¿Sí o no? Tomando mucha sangre de los santos. Pues siempre Dios pagaba a ellos, a la gran ramera. Dios es el Dios de venganza. ¿Sí o no? ¿Cómo ustedes pueden casarse con Jesucristo? Según Oseas capítulo 2. ¿Qué? ¿Cómo? En justicia y juicio, benignidad, la gracia y misericordia. Por sus propias obras, de ninguna manera. Todo está dispuesto. Todo está dispuesto en la boda del rey. Pero un ignorante no quiso. No quiso vestirse de la ropa que el rey ha preparado. ¿Sí o no? Mi ropa es mejor que la ropa de bodas. Por eso pregunten a sus corazones, en sus corazones. Sinceramente, me quité de mi propia ropa para ponerme de la ropa de boda de Jesucristo. ¿Tiene las acciones justas de los santos? Los que son los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. Pues todas las naciones, todos los militares del mundo van a juntarse ¿en dónde? En Armagedón. Donde ellos van a rebelarse contra Jesucristo. Y Él matará a todos ellos. Saldrá de su boca que la espada aguda. Y van a morir todos. Él va a reinar hasta el confín del mundo. ¿Sí o no? Por eso, aquí dice, el versículo 13, estaba vestido de una ropa teñida en sangre,
y ese hombre es el Verbo de Dios, vestido de una ropa teñida en sangre. Algunos decían que esa sangre era la ira de Dios, pero ¿cómo ustedes han podido recibir la salvación? Por la sangre de Él, ¿sí o no? Y este hombre es el Verbo de Dios. Mire, según San Juan capítulo 1, el Verbo era Dios y Dios era el Verbo, ¿sí o no? Pero ese Verbo se puso, ¿qué se puso? De la carne, lo que era nuestro Señor Jesucristo. Exactamente está escrito esto en San Juan capítulo 1. El Verbo era Dios, Dios era el Verbo. Él no va a perdonar, ¿sí o no? Jamás en gran tribulación no va a perdonar a los que van a rebelarse contra Dios. Todos serán que la comida de las aves nada más. Por eso ahora quiero que ustedes acepten el Verbo de Dios, el que es Jesucristo. ¿Sí o no? El Verbo de Dios. El Verbo era Dios, Dios era el Verbo. Un día ese Verbo se puso de la carne, lo que era nuestro Señor Jesús. Él va a pelear, va a juzgar, no va a perdonar más. ¿Sí o no? Pues ahora quiero que ustedes acepten el Verbo de Dios, Jesús. ¿Sí o no? Ahora quiero que laven sus ropas en la sangre de Cordero. Ahora quiero que guarden los mandamientos de Dios. Ahora quiero que tengan la fe de Jesucristo. Hoy hasta aquí, oremos.